Hermanos, el Señor los bendiga. Damos gracias, Señor, por un día más de vida que el Señor nos da y también por estar la oportunidad de estar reunidos aquí como iglesia. Vamos a invitar, por favor, que abran sus Biblias al libro de Mateo capítulo 26, por favor, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 26, por favor, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 26 en nuestras Biblias, por favor. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. Durante casi 2 semanas hemos estado un poquito complicados con ese virus que está hoy en día, muy contagioso, pero gracias al Señor, Dios nos pueda recuperar, Dios pueda también trabajar en la vida de varios hermanos de nuestra iglesia que están también con ese virus. Estemos orando unos por otros, hermanos, por la salud y también cuidarnos para que esto no pueda ser a mayores. En primer lugar, descansar y también poder tener las precauciones para poder no contagiar también a otras personas, y a veces de repente es necesario poder utilizar nuevamente el tapabocas, especialmente aquellas personas que nos sentimos un poquito mal o todavía estamos en el proceso de poder recuperarnos, ¿ok? En cuanto a esto, por favor, que estamos orando unos por otros y también cuidándonos. Mateo capítulo 26, por favor, vamos a dar lectura del verso 26 al verso 30. Mateo capítulo 26, del verso 26 al verso 30 en nuestras Biblias, por favor. Si lo tienen allí, digan un fuerte amén. La palabra de Dios dice lo siguiente: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dijo a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Señor, venimos delante de tu presencia para poder entregarnos, Señor, delante de ti, y que esta Santa Cena, Señor, sea la conmemoración de la salvación de nuestras almas, Señor. Agradecido, Señor, por el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario. Señor, que como iglesia juntos podamos tener este servicio de gratitud y alabanza delante de ti, Señor. Padre, pedimos que en esta oportunidad tú nos muestres por medio de tu santa palabra y tu Santo Espíritu, Señor, lo importante de poder participar de esta Santa Cena. También cuida, Señor, a cada uno de mis hermanos que ahora están enfermos. También pedimos por ellos, Señor. Sé que muchos de ellos les hubiera gustado, Señor, estar acá en Santa Cena. Señor, cuídalos y protégelos. También, Señor, queremos pedirte por los que están presentes, que podamos, Señor, entender realmente, que podamos sentir y el sentimiento de agradecimiento, Señor, hacia esta salvación tan grande, el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Señor, muéstranos por medio de tu palabra las enseñanzas que tienes para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Me gustaría hablar acerca de esta Santa Cena. Realmente es la Pascua. Para muchos de nosotros, hermanos, como creyentes, cuando tomamos Santa Cena, a veces tratamos de confundir que la Santa Cena es la Pascua. La Pascua viene a ser para los judíos. La Santa Cena es para la iglesia, es conmemoración. Pero la Santa Cena que nosotros tenemos, hermanos, como una de las ordenanzas para la iglesia, se instituyó justamente en la Pascua. Y esta fue la última cena que el Señor Jesucristo tomó con sus discípulos, recordando esta fiesta tan importante de liberación del pueblo judío. Pero me gustaría que podamos centrarnos un poquito acerca de esta Santa Cena, de esta cena de la Pascua. ¿Cuál fue la última cena? Y poder descubrir un poco más acerca de lo que ocurrió en esta Santa Cena. En esta cena, hermanos, de la Pascua, fue una cena obviamente inolvidable para el pueblo judío, inolvidable específicamente para los discípulos, que nos trae una gran enseñanza a cada uno de nosotros. En primer lugar, vamos por favor a capítulo 26, vamos a ver algunos acontecimientos que sucedieron en esta Pascua. Capítulo 26, por favor, verso 14 al verso 16. Mateo capítulo 26, del verso 14 al verso 16, por favor, en nuestras Biblias. La palabra de Dios dice lo siguiente: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me querráis dar y yo os entregaré?
Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaban oportunidad para poder entregarle. En esta Pascua en esta fiesta de la Pascua, la última cena que va a tener el Señor Jesucristo, el primer acontecimiento que encontramos registrados en Mateo es acerca de la entrega de Judas del Señor Jesucristo. Judas, como sabemos, no es salvo, aunque había sido parte de lo que es del discípulos del Señor Jesucristo, pero lamentablemente, hermanos, nunca él fue un creyente, nunca fue una persona salva. Este Judas ya estaba en palabras para poder entregar al Señor Jesucristo. Aunque encontramos en las profecías básicamente que un hombre lo iba a entregar, no se menciona exactamente que es Judas. Ahora, pero el Señor Jesucristo sabía que era Judas, indudablemente. Jesucristo es Dios y sabe todas las cosas, pero nunca impulsó para que Judas pudiera hacer esta cosa tan terrible en su vida. Tanto es así que en esta Santa Cena, la última cena que va a tener, el Señor Jesucristo comienza a decir: ¡ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre! Y esas son las palabras que pudo entender con Judas. Entonces, en esta última cena que encontramos con los discípulos, en la fiesta de la Pascua, lo primero que se va a ver es que Judas va a hacer todo lo posible para entregar al Señor Jesucristo. El siguiente acontecimiento es la preparación de la Pascua. Capítulo 26, por favor, del verso 17 al verso 21. Capítulo 26, del verso 17 al verso 21. La palabra de Dios dice lo siguiente: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, el tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comía dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿Cuáles fueron los acontecimientos de esta última cena? En primer lugar, antes de la preparación de la Pascua, ya Judas estaba haciendo palabras, estaba haciendo contratos para poder entregar al Señor Jesucristo. En segundo lugar, dice que al comenzar, versículo 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, los discípulos le preguntan al Señor Jesucristo dónde quiere tomar, dónde va a participar la fiesta de la Pascua. Y él le dice: vayan a cierto hombre en la ciudad. En pasajes paralelos nos muestra que cómo ellos podían identificar a este hombre y la casa de este hombre donde iba a ser la Pascua. Dice que este hombre iba a tener un cántaro, dice, de agua en su cabeza. Ahora, uno podría decir, pero en una ciudad tan grande, en una ciudad, ¿cómo se puede identificar a esta persona? Es porque un hombre no es normal y común y corriente que pueda tener un cántaro de agua. ¿Por qué? Porque son las mujeres que utilizan los cántaros de agua. Entonces era muy fácil llegar a la ciudad en ese momento e identificar a este hombre. Y encontramos que dice: cuando veas a este hombre con un cántaro de agua, tú le vas a decir rápidamente: el Señor ha dicho que en tu casa se va a preparar la Pascua, la fiesta de la Pascua. El Señor ya sabía absolutamente todo y tenía todo totalmente cuadrado. ¿Cuándo ocurre esta situación? Ocurre básicamente el día jueves después del mediodía. El día jueves, en la preparación de los panes sin levaduras, los discípulos se van. No sabemos cuántos, pero los discípulos se van. Identifican a este hombre que tiene un cántaro de agua, porque ningún hombre va a tener un cántaro de agua, y comienzan a decirle: el Señor ha dicho que en tu casa va a ser la Pascua. Y él inmediatamente dice que los lleva al aposento, un aposento muy grande, y les da. ¿Qué es lo que tenían que hacer en esta preparación de la Pascua? En primer lugar, dice: al comenzar el día de los panes sin levadura. ¿Por qué estos panes sin levadura? Porque recordemos, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, sale apresuradamente. Tanto es así que la masa que ellos habían preparado para sus panes no llegaron al punto de leudar la masa. Y es la razón por la cual la Pascua está relacionada con la salida del pueblo de Israel. Entonces la palabra Pascua básicamente sale liberación, ¿ok? Tiene que ver con liberación. ¿Qué recordaba la Pascua? La Pascua recordaba un recordatorio, un recordatorio del pueblo de Israel saliendo de Egipto.
Entonces la primera cosa que tenían que hacer eran los panes sin levadura, porque el pueblo de Israel salió rápidamente y no se permitió que esta masa de los panes se pudiera leudar. Por esa razón los panes sin levadura. A su misma vez, en esta fiesta, no solamente era preparar los panes sin levadura, que era básicamente como una galleta sin levadura, sino que tenían que buscar en toda la casa y sacar todo lo que podía ser fermentado, es decir, todo lo que podía leudarse. Hoy en día para nosotros quizás esto no puede ser algo no puede ser de repente para nosotros que podamos entender esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la levadura ya comprada y solamente echamos la levadura. Ellos tenían que hacer varios trabajos para que la masa pudiera leudarse. No tenían realmente levadura ellos. Entonces era un trabajo que tenían que hacer. Entonces, ¿qué hacían esta preparación? Llegaron los discípulos, identificaron al único hombre que llevaba un cántaro de agua. Le dijeron dónde es, el hombre agarró, les mostró el aposento alto, ellos comenzaron a hacer las preparaciones. ¿Qué preparaciones? En primer lugar, el pan sin levadura. En segundo lugar, buscar en toda la casa y sacar toda la levadura. ¿Por qué? Porque era un simbolismo, hermanos, de pecado, un simbolismo de que pueda traer putrefacción, un simbolismo de la salida de ellos. Otra de las cosas que tenían que hacer era preparar el cordero. El cordero sin mancha, el cordero perfecto. Tenían que buscar el mejor cordero y no solamente esto, sino llevarlo también al templo, matarlo, colocar obviamente la sangre y nuevamente traerlo. ¿Qué más colocaban en esta mesa de la Pascua? Colocaban una jarra, hermanos, con agua salada. Esta agua salada simbolizaba las lágrimas del pueblo de Israel al salir en el momento de la esclavitud. Y también simbolizaba, hermanos, el mar rojo cuando ellos habían cruzado. Aparte de esto, tenían una ensalada que tenían que preparar con hierbas amargas. ¿Por qué? Porque les recordaba el sufrimiento, el sacrificio que habían tenido ellos allí en Egipto. Todo esto tenían que preparar. Aparte de esto, hermanos, cada uno de ellos también tenía que preparar una pasta. Una pasta, hermano, mezclada con manzana, dátiles, con nueces, y también se colocaba en esta pasta, dice que algunos trozos de canela, haciendo alusión a qué, al trabajo que hacía el pueblo de Israel con los ladrillos que habían construido ellos en Egipto. Todo esto tenía que ver con la preparación. Indudablemente no tenía que faltar el vino. El vino, tenían 4 copas en este vino. Y estas 4 copas, ¿por qué tenían en la Pascua? Porque cada una de ellas representaba una promesa que Dios le había hecho. Vamos a Éxodo capítulo 6, por favor. Pongo una marca por acá y vamos a Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7. Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7. 4 copas de vino, que ellas representaban las 4 promesas que Dios había hecho al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7, si está en nuestras Biblias. Éxodo capítulo 6, verso 6 y verso 7. Si lo tenemos, digamos un fuerte amén. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Y presta atención, dice, y yo, ¿qué dice? Os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Aquí encontramos la primera promesa. Capítulo 6, verso 6. Os sacaré de las tareas pesadas de Egipto. Segunda promesa. Os libraré ¿de qué? De su servidumbre. Tercera promesa. Os redimiré con brazo extendido y con juicio grandes. Y número 4. Os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Aquí encontramos 4 promesas que Dios había hecho cuando liberó al pueblo de Israel. La primera promesa, los voy a sacar de las tareas duras. La segunda promesa, os libraré de servidumbre. La tercera promesa, os les voy a redimir con brazo extendido. Y la cuarta promesa, os tomaré por mi pueblo. Estas eran las representaciones que ellos tenían. Estos son los acontecimientos que tenían. Los discípulos fueron antes de la ciudad para preparar la Pascua. ¿Por qué para preparar la Pascua? Porque tenían que preparar absolutamente todo lo que ellos tenían. Mateo capítulo 26, por favor. Volvamos. Mateo capítulo 26, por favor, en nuestras Biblias. Mateo capítulo 26 en nuestras Biblias, por favor. ¿Están conmigo? Versículo 17.
El primer día de la fiesta de los panes, versículo 17, de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les había mandado y prepararon ¿la qué? La Pascua. ¿Qué es lo que prepararon? Los panes sin levadura. Sacaron la levadura de la casa, colocaron la jarra con agua con sal, colocaron, hermanos, las copas, colocaron la ensalada, la pasta que ellos tenían. Estaba totalmente preparado. Versículo 19. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Versículo 20. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa ¿con quién? Con los 12. Una cena, hermanos, inolvidable. No una cena simplemente inolvidable porque fue la última cena que tomó el Señor Jesucristo con ellos, hablando de la Pascua. Recuerden, la Pascua es para los judíos, para el pueblo de Israel. Nosotros no celebramos ahorita la Pascua, celebramos la Santa Cena, el nuevo pacto. Es totalmente diferente, pero se hizo en la cena de la Pascua. No solamente es la preparación, sino que en esta cena también ocurre enseñanzas extraordinarias. Acompáñeme al libro de Juan, por favor, capítulo 13. Juan capítulo 13. ¿Qué ocurrió? ¿Qué otro acontecimiento ocurrió en esta última cena? La cena de la Pascua. Juan capítulo 13, por favor, en nuestras Biblias, del verso 1 al verso 5. Juan capítulo 13, del verso 1 al verso 5. Juan capítulo 13, del verso 1 al verso 5. ¿Están conmigo? Preste atención. Juan capítulo 13, del verso 1 al verso 5. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con una toalla con que estaban ceñidos. Esto fue nuevamente en la última cena. Interesantísimo. Al comenzar los acontecimientos de esta última cena, la última Pascua que va a tomar el Señor Jesucristo, Judas ya había cuadrado poder entregar al Señor Jesucristo. Señor, ¿dónde quieres que estemos en la fiesta de la Pascua? Ve a un hombre que va a tener un cántaro y en ese hombre tú le vas a decir. Fueron a preparar la Pascua. Una vez que ya estaba preparada la Pascua, llegó el Señor Jesucristo con los otros apóstoles y dice que entraron a este aposento donde ya estaba todo preparado. Imaginémonos, hermanos, en el aposento, en el piso habían colocado de repente unas alfombras, habían colocado unas mantas y en esas mantas ya estaban todo preparado allí para esta Santa Cena. Estaban totalmente sentados los discípulos y el Señor Jesucristo se para, agarra una toalla, un lebrillo, una ponchera con agua y comienza, dice, a lavar los pies de los discípulos. ¿Dónde? En esta última Pascua. Esta última cena, hermanos, es muy conmemorable. Esta última Pascua que va a tomar el Señor Jesucristo va a decir cosas extraordinarias, sublimes, pero a su misma vez va a haber enseñanzas extraordinarias. Ya de antemano dicen que alguien le iba a entregar. Satanás entró en el corazón de Judas y el Señor Jesucristo sabía que uno lo iba a traicionar. Ya sabía que hombre estaba allí con ese cántaro y con su autoridad le dice: en tu casa lo voy a hacer. Y una tercera lección extraordinaria encontramos acerca del servicio. Y encontramos que el Señor Jesucristo comienza a lavar los pies de los discípulos. Ahora, este trabajo era un trabajo, hermanos, para un esclavo, literalmente. El maestro, el rabí, que ellos lo llamaban, y no solamente era un maestro, un rabí, sino era el Mesías, el Hijo de Dios. Dios mismo encarnado comienza a lavar los pies de los discípulos. Se quedan ellos extasiados. Ellos se quedan diciendo: ¿qué es lo que está sucediendo? Y pareciera que comienza a lavar los pies de unos discípulos, después del otro, después del otro, después del otro. Y encontramos en la palabra de Dios que cuando llega donde Pedro le dice: Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies. No voy a permitirlo. Y el Señor Jesucristo le dice: Pedro, si no te lavo los pies, tú no tienes parte para conmigo. Entonces inmediatamente Pedro agarra y dice: tienes que lavarme entonces desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies. Y el Señor Jesucristo le dice: Pedro, tú ya estás limpio, solamente tenemos que lavar los pies.
Esta fue en la última cena. Esto fue, hermanos, en la Pascua, en lo último. Veamos, por favor, capítulo 13, por favor, en nuestras Biblias. Capítulo 13, verso 13. ¿Cuál es la enseñanza que encontramos acá? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que me envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si lo hiciereis. Ahí encontramos una lección extraordinaria. Justamente en esta cena de la Pascua, él comienza a lavar y le dice, ¿saben lo que he hecho? Yo siendo el Señor, y ustedes me han llamado muy bien lo que soy Señor, pero yo he venido para servirles. Yo he venido para lavar los pies. ¿Por qué no ustedes se lavan los pies los unos de los otros? Estaba hablando de un ejemplo extraordinario. ¿Cuándo? En la última cena. ¿Cuándo? Cuando un hombre de sus discípulos lo iba a traicionar. ¿Cuándo? Cuando él iba a dar unas palabras sublimes acerca de una nueva ordenanza, un nuevo tiempo, una nueva dispensación, una nueva ordenanza para la iglesia. En esta última cena, qué tremendo encontramos aquí. Encontramos claramente posteriormente capítulo 13, verso 21, por favor. Capítulo 13, verso 21 dice, y habiendo dicho Jesús esto, ¿qué pasó? Capítulo 13, verso 21, ¿qué pasó con el Señor Jesucristo? Se conmovió. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos, ¿por qué se conmovió? Sigamos el versículo, en espíritu. Y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Encontramos en la historia del Señor Jesucristo y en su vida, quizás dos acontecimientos donde se conmovió el Señor Jesucristo. Uno de ellos lo encontramos aquí, otro de ellos se conmovió en Jerusalén cuando vio a Jerusalén todo disperso como ovejas que no tenían pastor. Y una tercera vez quizás que se conmovió es con Lázaro. Pero este conmovimiento dice es de espíritu, se conmovió en espíritu porque uno de los que estaba con ellos lo iba a entregar. Nosotros ya sabemos la historia y ese que iba a entregar era Judas. Nadie más sabía quién lo iba a entregar. Tanto es así que los discípulos comienzan a preguntarse unos al otros, ¿quién seré? ¿Seré yo, Señor? Recuerda que antes de esta cena ya Judas está hablando con los líderes religiosos. ¿Qué es lo que me van a dar si yo entrego al Señor Jesucristo? Y le habían dado 30 piezas de plata. Él ya sabe allí, está en la cena. Y es algo tan interesante que pasajes paralelos, el mismo Judas le dice al Señor Jesucristo, Señor, ¿quién te va a entregar? ¡Qué sinvergüenza! No tiene cara. Pero el Señor Jesucristo con unas cara a cara mirándole en una oportunidad en la cena le dice, lo que tienes que hacer, hazlo de una vez. Dícese que se conmovió. Quizás nosotros podríamos tener, hermanos, una gran cólera, una gran rabia. De repente la situación en la cena iba a ser muy incómoda. Ustedes saben cuando pasa algo fuerte dentro de la casa o de una discusión o algo, la cena no es. Pero el Señor comenzó a que la cena sea algo especial porque se iba a conmemorar algo especial. Esta es la cena de la Pascua. ¿Qué sucedió más en este acontecimiento? Capítulo 26, por favor, del libro de Mateo, volvamos. Mateo capítulo 26, por favor, verso 26 al verso 30. Capítulo 26, del verso 26 al verso 30. ¿Está conmigo? Acontecimientos. Antes de la cena de la Pascua, Judas está haciendo un trato con los líderes para entregar al Señor Jesucristo. Le entregan 30 piezas de plata. Llega el momento, Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Vas a identificar a un hombre en la ciudad y le vas a decir, en tu casa se va a hacer la Pascua. Identificaron el hombre, los llevó al aposento. Algunos de los discípulos comenzaron a preparar la Pascua, los panes, el cordero, las ensaladas amargas, la pasta, las 4 copas con vino. Sacaron todo lo que tiene que ver, hermanos, allí con la levadura de la casa. Estaba lista. Cuando llegaron, Señor, pasa. Todo el mundo se sienta y el Señor Jesucristo se levanta con un lebrillo, se levanta con una toalla y comienza a lavar los pies de los discípulos. Todos extasiados. Todos se quedan diciendo, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? Pedro agarra y le dice, no, conmigo no.
Si no te hago, no tienes parte conmigo. Inmediatamente dice, lávame. ¿Saben lo que hemos hecho? He dejado un ejemplo. Si yo siendo Señor Mesías he hecho esto con vosotros, ¿por qué no ustedes? Inmediatamente después de este acontecimiento, su espíritu se comienza a entristecer. Y comienza, hermanos, a decir, alguien de ustedes me va a entregar. Capítulo 26 del verso 26 al 30. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos. Les dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del ¿qué? Nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de sus pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Presta atención. Cuando hubo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Pareciera ser, hermanos, que cuando tomaron la última copa, recuerda que había 4 copas, y cuatro de ellas, hermanos, tienen que ver sobre promesas que le dio al pueblo de Israel. Al tomar la última copa, comenzó a decirles, coman, y les dio del pan, y les dijo, este pan es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Esto no se hacía en la Pascua. Estas palabras no se decían en la Pascua. Es la primera vez que se encontraron en la Pascua decir el mismo Señor Jesucristo diciendo, coman porque este es mi cuerpo. Cuando tomó quizás la última copa, donde dice, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo, inmediatamente dice que esta es la copa del nuevo pacto. Allí comenzó a establecer, en la Pascua con los judíos, se comenzó a establecer una ordenanza para la iglesia. Ahora, el último acontecimiento que encontramos en esta cena de la Pascua, dice la última parte del versículo 30, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. ¿Cuál era este himno que cantaron? ¿Qué es lo que cantaban en este himno? No solamente fue su última cena de la Pascua, no solamente fue la última cena, sino que también cantó su último himno, el Señor Jesucristo. ¿En qué consistía este himno? Este himno, hermanos, es considerado como el himno llamado Ahel, que constituía varios salmos, desde el Salmo 113 hasta el Salmo 118. Dice que estos salmos ellos comenzaron a cantar en el transcurso de cuando tomaban la Pascua. No sabemos exactamente cómo fue la transición, pero dice que antes de terminar esta santa cena, con estas palabras sublimes que el Señor les da sobre un nuevo pacto, sobre una nueva institución, se comenzó a cantar este himno. Este himno, como les dije, es mucho por los judíos, considerado como Ahel. Vayamos al Salmo 113, por favor. Salmo 113 en nuestras Biblias, por favor. ¿Cuál fue este salmo que cantó el Señor Jesucristo? Este himno. Recuerda que el libro de los Salmos es el himnario del pueblo de Israel. Y dice que cantó este himno. ¿Qué consistía en estos himnos, hermanos? Salmo 113, por favor. Cuando leemos estos salmos, del Salmo 113 al Salmo 118, en su gran mayoría, cada uno de ellos tiene que ver con un salmo de alabanza y gratitud. Lo que estos salmos comienzan a enseñar y a mostrar, o estos himnos, tienen que ver sobre la grandeza de Dios. Cada uno de estos salmos comienzan a describir lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios. Y ellos comienzan a alabar y a cantar por la magnificencia, la grandeza de Dios. Salmo 113, versículo 1, dice la palabra de Dios. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacernos sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a estéril, que se goza de ser madre de hijos. Aleluya. ¿Se ha dado cuenta este salmo? Este salmo es un himno.
Cada uno de los salmos son himnos. Y lo que cantó el Señor Jesucristo en la cena de la Pascua fue esto: engrandecer al Señor. No solamente esto, el Salmo 114, no tenemos el tiempo para poder leerlo, pero el Salmo 114 es la historia. Es la historia de la redención, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Comienzan ellos a recordar cantando lo que ellos eran esclavos y que ahora ya no son esclavos, sino que son libertados por el Señor. El Salmo 115 comienza a mencionar acerca de los ídolos, pero pareciera que este salmo, hermanos, se creó cuando el pueblo de Israel estaba en el exilio. Cuando estaba en el exilio, pareciera que estos hombres que estaban allí con Nabucodonosor en Babilonia se burlaban al ver al pueblo de Israel. Cuando salieron, hermanos, de Jerusalén y comenzaron a hacer esta caminata, todos los pueblos comenzaron a burlarse diciendo: ¿dónde está su Dios? ¿Su Dios no era maravilloso? ¿Su Dios no era grande? Y él comienza, hermanos, a cantar este salmo diciendo: aunque ellos y sus dioses son que tienen ojos pero no ven, tienen gargantas pero no pueden hablar, y comienza a mencionar y comienza a decir en este salmo que solamente hay un Dios grande, un Dios sublime, un Dios. Versículo 9, 115, versículo 9 dice: oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, en vuestras ayudas y en vuestros escudos. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Versículo 12. Jehová se acordó de nosotros y nos bendecirá. Bendecid la casa de Israel, bendecid la casa de Aarón, bendecid los que temen a Jehová, a pequeños y a grandes. En este salmo comienza a recordar que tenían que recordar, y ellos recordaban en este salmo, en este himno, cómo el Señor los sacó también de este lugar de la extradición nuevamente a su lugar, al pueblo de Israel. Salmo 116. El Salmo 116 nos habla acerca del agradecimiento, de la liberación de la muerte. Interesante este salmo. Salmo 116, leamos por favor, dice: amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en tierra de los vivientes. Creí, por tanto, hablé, estando afligido en gran manera, y dije en mí apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová con todos mis beneficios para contigo? Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre de Jehová. ¿Se ha dado cuenta? Comienza a hablar este salmo acerca de librarlo de las muertes. Obviamente, cuando se escribió este salmo, se estaba escribiendo acerca del pueblo de Israel y cómo Dios había liberado al pueblo de Israel de la opresión, de la muerte, de momentos difíciles en su momento. Pero cuando el Señor Jesucristo comenzó a hablar acerca de esta copa es la sangre que será derramada por vosotros. Imagínese cuando comenzó a cantar este Salmo 16 diciendo: Señor, me librarás de la muerte del Seol. Cuando él dice: Señor, me tomarás de la copa de salvación. Inmediatamente el Señor Jesucristo quizás cantó este himno con sus discípulos, hablando acerca del sufrimiento y de la liberación de la muerte, pensando ya el Señor Jesucristo que iba a morir. El Salmo 117, un salmo de alabanza por su fidelidad. Alabad a Jehová porque es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora, Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. ¿Se ha dado cuenta? Son estrofas de himnos. Versículo 4, diga ahora a los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Versículo 6, Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan, por tanto, yo veré
mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en los príncipes. El himno que comenzaron a cantar. Terminan con el Salmo 118. Antes de comenzar a leer el Salmo 118, me gustaría que los hermanos del equipo de sonido pudieran mostrar, para que nosotros solamente pudiéramos fijarnos, pudiéramos ver cómo cantaban estos salmos, cómo cantaban estos himnos. Y la manera como cantaban, hermanos, es una manera extraordinaria. Simplemente no sabemos si este era el himno que cantaron, pero es una versión del Salmo 118. Si lo tienen, hermanos, pueden colocarlo. Quizás fue hermanos, el último himno que cantó el Señor Jesucristo. En el Salmo 118, versículo 25 dice: Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas, los cuernos del altar. Mi Dios eres tú y te alabaré. Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ese quizás fue el himno que cantó el Señor Jesucristo antes de poder ir, dice la palabra de Dios, al Monte de los Olivos. Este es el himno, el último himno que cantó, que habla acerca de la grandeza de Dios. Habla acerca del agradecimiento que deberíamos de tener hacia Dios. ¿Se ha dado cuenta de cómo cantan estas personas, estos himnos? Aunque pudieran ser muy tradicionales y muy ceremoniales, pero cantan con el alma, porque recuerdan cada una de las cosas que había pasado. Como les vuelvo a repetir, nuestra Santa Cena no es la Pascua. Nosotros podemos recordar, hermanos, lo que pasó el pueblo de Israel con ellos, pero realmente nosotros tenemos una nueva ordenanza y es la Santa Cena. Pero de la misma manera como el pueblo de Israel recordaba con mucho sentimiento lo que Dios de una manera extraordinaria y sublime y fuerte hizo con su pueblo, también es lo que hizo con nosotros. De dónde Dios nos sacó, cómo Dios nos sacó del lugar donde estábamos. La palabra de Dios dice que nadie busca a Dios, sino que más bien Dios nos buscó a cada uno de nosotros. ¿Puedes imaginarte todo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros? ¿Cuántos canales de bendición Dios tuvo que utilizar para buscarnos, para poder escuchar el mensaje de la palabra de Dios? ¿Qué es lo que tuvo que hacer, hermanos, en pueblos, en lugares, en personas, para tocar el corazón de que nosotros podamos tener la salvación y la vida eterna? ¿Cómo no participar de esta Santa Cena y poder darle gracias a Dios por lo que Dios nos da? Mateo capítulo 26, volvamos nuevamente, por favor. Mateo capítulo 26, verso 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y les dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de vuestros pecados. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias, Padre, por permitirnos de poder participar de esta Santa Cena, Señor. Que en el momento, Señor, de la alabanza, en el momento de la adoración, podamos recordar, Señor, el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Los últimos acontecimientos, Señor, de esta Pascua. El sufrimiento que tú tuviste cuando uno de ellos te iba a entregar. El sufrimiento ya habiendo de antemano, Señor, del sacrificio de la cruz del Calvario. El pecado que ibas a cargar por todo el mundo, Señor, en tu vida. Señor, queremos recordar este gran sacrificio, pero exaltando tu nombre, aclamando tu nombre y poder ser agradecidos, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder alabarte y cantarte, Señor, como es debido. Que los instrumentos puedan tocar, Señor, para alabanza tuya, la exaltación de tu nombre y de tu sacrificio. Que cada uno de nosotros, Señor, podamos tener las actitudes correctas delante de ti para honrarte y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.